Dicen que una bestia gigantesca vaga por Norteamérica. Mide unos 3 metros, pesa alrededor de 400 kilos y está cubierto de un pelaje maloliente. Nunca olvidaré su cara. Parecía totalmente humana. Muchos dicen que es una fantasía. Todo lo que sabemos del Bigfoot se basa en avistamientos de individuos que tienen conocimientos científicos. Otros se pasan décadas coleccionando pruebas para intentar demostrar su existencia. El parecido de estas huellas es extraordinario. ¿Quién o qué es en realidad el Bigfoot? Lo más probable es que sea un simio de gran tamaño. ¿Podría ser cierto que uno de nuestros ancestros sigue vivo entre nosotros? No puedo seguir siendo un escéptico, ni negar lo que vi. ¿Se trata de un caso de identidad errónea? ¿O de un engaño elaborado? ¿Podría estar la verdad escondida en las complejidades del cerebro humano? No es cierto. Es una mentira que nos cuenta nuestro cerebro. Mediante un riguroso análisis, examinaremos los hechos. Vamos a hacer un pequeño experimento. Y encontraremos la evidencia perdida. Las consecuencias serían asombrosas. Para averiguar la verdad sobre el Bigfoot. La evidencia perdida, Bigfoot. El Pacífico Noroeste es uno de los lugares más majestuosos de Norteamérica. Una tierra de árboles gigantescos, densos bosques y escarpadas montañas. Un lugar misterioso. Es aquí donde más gente que en ningún otro lugar ha afirmado ver a una de las criaturas más legendarias de la Tierra. He vivido 14 años en Colville, Washington. Y he pasado entre el 75 y el 80% de mi tiempo en el bosque. Soy cazador y me gusta el aire libre. Creo que sé bastante sobre la fauna de la zona. En 2013, un sanitario militar retirado, Jason Miller, estaba haciendo senderismo al norte del estado de Washington con su mujer y sus 2 hijos. Casi al final del sendero, Miller oyó algo fuera de lo común. Mi hija iba delante. Se paró en seco, señaló a los árboles y dijo: «Papá, ¿has oído eso?» Distinguimos algo que caminaba entre los árboles. No era el sonido normal que haría un alce o un wapiti. Sonaba como si una persona fuera caminando, arrastrando los pies lentamente. La mujer y el hijo de Jason siguieron adelante. Pero su hija Hailey se había quedado con él. Mi padre me llamó y me dijo: Hailey, ven, ¿ves eso? Era alto. Mediría como 3 metros, pero estaba encorvado. Sus brazos eran largos y musculosos. Tenía los hombros muy anchos, pero su cara... Nunca olvidaré su cara. Parecía totalmente humana. Historias de humanos primitivos que caminan erguidos por rincones remotos del mundo existen desde hace siglos. En el Pacífico Noroeste, esta criatura recibe el nombre tradicional de Sasquatch, que se cree deriva de la palabra nativa canadiense Saskets, que significa hombre salvaje. En Australia, los aborígenes hablan de una bestia llamada yowie. Y la gente del Tíbet de un gigante mitad hombre, mitad mono al que llaman el Yeti. Estas historias eran consideradas parte del folclore hasta que un incidente en el Himalaya lo cambió todo. En 1951, un equipo de aventureros estaba realizando el primer intento de escalar el monte Everest. Entre ellos se encontraba el montañero británico Eric Shipton. Mientras exploraba una nueva ruta, descubrió una serie de huellas en la nieve. Las fotos que hizo proporcionaban la primera prueba clara de la existencia de una gigantesca criatura bípeda. 7 años después, aparecieron nuevas pruebas, esta vez en Norteamérica. En una obra del estado de California, un hombre llamado Gerald Crew
descubrió un par de huellas gigantescas. Hizo moldes de escayola y los llevó a los periódicos locales, que acuñaron el nombre Bigfoot. Cuando la noticia se publicó, el país entero quedó cautivado. Pero en 1967 se produjo la mayor noticia. Vio la luz un corto en el que, según afirmaban, aparecía un Bigfoot de verdad. Los directores Roger Patterson y Bob Gimlin dijeron que habían encontrado la criatura cerca del arroyo Bluff, al norte de California. Vi cómo se alejaba la criatura, pero pude verle bien la cara y le miré a los ojos. Todo pasó rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. El vídeo causó sensación, y poco después se multiplicaron los supuestos avistamientos de la criatura. Lo han visto, dicen que es el Bigfoot, una criatura peluda con pies enormes, ojos rojos que brillan en la oscuridad, y eso no es todo. Tenía los brazos y los dedos largos, y sus piernas se parecían a las de una rana cuando salta. Tenía una cabeza enorme, del tamaño de una calabaza. Era enorme y peludo. ¿Y a qué se parecía? A un mono. Miles de personas han afirmado haber visto al Bigfoot a lo largo de los años. Pero nadie ha logrado capturarlo. Hasta que se puedan verificar pruebas físicas como pelos, huesos o un ejemplar, a la ciencia le costará aceptar su existencia. Un miembro de la comunidad científica ha aceptado el desafío, Jeff Meldrum, profesor de anatomía y antropología en la Universidad de Idaho. Al contrario que muchos científicos, cree que el Bigfoot es real y ha pasado gran parte de las últimas 2 décadas buscando alguna prueba de su existencia. Su convicción se basa, en parte, en los cientos de moldes de huellas que ha coleccionado de otros testigos a lo largo de los años. Esta huella en concreto es un buen ejemplo de una huella típica de Sasquatch. Presenta unas características muy particulares. Tiene el talón muy ancho, lo cual es una adaptación importante para soportar su gran peso. Para Jeff Meldrum, las huellas aportan pruebas contundentes de la existencia de una criatura bípeda gigante, así como el gran parecido que hay entre ellas. Esta forma redondeada que vemos aquí es muy especial. Esa misma característica es bastante obvia en esta huella también. Esta es de las montañas Blue, de los años 80, y esta es de 1967, pero el parecido entre estas dos huellas es extraordinario. Puede que huellas y testimonios de testigos presenciales apoyen la idea de su existencia, pero no son pruebas científicas. Lo que el profesor Meldrum necesitaba era algo que relacionara directamente los avistamientos del Bigfoot con un ser vivo de verdad. Algo que demostrara de forma innegable su existencia. Al día siguiente de ver lo que creyó era un Bigfoot, el sanitario militar retirado Jason Miller volvió al lugar del encuentro. No podía dejar de darle vueltas, así que me dije que tendría que haber algo por la zona. Al día siguiente, volví al lugar exacto y encontré un montón reciente de excrementos que tenían un aspecto peculiar. Las muestras de pelo las recogí exactamente del mismo lugar. Me puse unos guantes de goma, cogí con cuidado los pelos y los metí en una bolsa de plástico con cierre que me llevé a casa. Las muestras de Jason Miller eran justo el tipo de prueba física que el profesor Meldrum andaba buscando. Dr. Meldrum, obtuve estas huellas con el mayor de los cuidados. Le envío un poco de pelo y heces que encontré. No dude en contactar conmigo si tiene alguna duda. Jason B. Miller. Miller envió sus muestras, así como otras personas que afirmaban haber visto un Bigfoot, al profesor Jeff Meldrum. Cree que muchas de ellas tienen una característica única que las distingue del pelo de cualquier otro animal. Esto
es pelo de oso, y una de sus características es la presencia de una médula bastante grande, el núcleo del tallo. La mayoría de los pelos no humanos tienen la médula bastante grande, que a menudo ocupa más de la mitad del diámetro del tallo. Aquí tenemos una muestra de un orangután, y la médula también es bastante grande. Meldrum cree que la presencia de una médula es uno de los componentes cruciales para distinguir al Bigfoot de otros animales. Esta muestra presenta un tallo de grosor moderado a ambos lados. No se estrecha en la punta, y es muy significativa la falta de membrana celular. Todas esas características no las suele presentar el pelo de animales salvajes. Muestras de Texas, del norte de California, del estado de Washington, de Canadá, todas recogidas de manera independiente, muestran características que no podemos atribuir a ninguna especie animal conocida. Lo siguiente que hará el Dr. Meldrum será enviar las muestras de pelo que ha recibido a un laboratorio especializado para realizar pruebas de ADN. ¿Podrían aportar la evidencia definitiva? Serían la clave para demostrar la existencia de una nueva especie. Si encontramos una secuencia nueva, eso indicará que hay una especie desconocida ahí fuera. Si identificamos una especie así en nuestro jardín trasero, como quien dice, sería una cura de humildad para la ciencia, ya que todavía quedarían muchas cosas por descubrir. Una fotografía tomada en el Himalaya. Moldes de huellas gigantescas encontradas en la zona rural de California. Miles de avistamientos y testimonios de primera mano. A mediados del siglo XX parecía que se acumulaban las pruebas de la existencia del Bigfoot. Ahora, las muestras de pelo encontradas en un bosque del estado de Washington han sido enviadas a un laboratorio especializado en realizar pruebas de ADN. ¿Podrían los resultados aportar la evidencia de la existencia de una especie desconocida? El profesor Todd Disotell es un primatólogo evolutivo y uno de los mayores expertos en extraer e interpretar ADN de muestras capilares. Estas son las muestras capilares y parece que el Dr. Meldrum me ha enviado 8 muestras diferentes para que analice su ADN. El ADN del pelo o de cualquier otra fuente puede llegar a identificar al individuo y determinar la especie o el grupo al que pertenece. Si una de estas muestras perteneciera a lo que quiera que sea un Bigfoot, tendría que tener una firma de ADN que perteneciera a un primate, pero no fuera ninguna de las especies conocidas. Tendría que estar fuera de todos los primates conocidos. Si estas muestras de pelo pertenecen a una especie nueva de primate en Norteamérica, las consecuencias serían asombrosas. En el árbol evolutivo, los humanos pertenecemos a un grupo llamado los grandes simios, que incluye a orangutanes, gorilas y chimpancés. Pero hace 6 millones de años se produjo una división fundamental, la bipedación. Los humanos empezaron a caminar erguidos, los otros no. Algunos creen que el Bigfoot es una especie desconocida de gran simio, otra que evolucionó hasta ser bípeda. Esta creencia surge de la existencia de una criatura prehistórica llamada Gigantopithecus. El del Gigantopithecus es un caso interesante. Fue descubierto en extrañas circunstancias. Donald Prótero es un paleontólogo especializado en mamíferos y en descifrar las raíces de especies antiguas. Unos paleontólogos que estaban trabajando al norte de China descubrieron que los boticarios chinos tenían montones de dientes fosilizados. Los chinos creían que al triturar estos dientes fosilizados obtenían una medicina que curaba varias enfermedades. Los conocían como dientes de dragón. Los paleontólogos localizaron las cuevas de las que sacaban los dientes y encontraron unos molares gigantescos de una especie de simio mucho más grande de las que sobreviven ahora. Se cree que el Gigantopithecus evolucionó hace 1 millón de años. Apareció en la línea del orangután y alcanzó unas proporciones gigantescas.
Esto que tengo en la mano es una réplica de la mandíbula inferior de un Gigantopithecus. Solo se han encontrado mandíbulas inferiores, dientes superiores y algunos fragmentos de mandíbula superior. No se conoce material esquelético más completo, pero solo con esta mandíbula inferior enseguida se ve que sería gigantesco. Comparando la réplica del Gigantopithecus con la mandíbula de un humano moderno, notamos que los dientes son mucho más grandes. Los paleontólogos calculan que el Gigantopithecus medía más de 3 metros de alto y que pesaría hasta 540 kilos. Las descripciones de los testigos del Bigfoot parecen casi idénticas. Esta similitud ha derivado en la hipótesis de que el Bigfoot es un descendiente directo del Gigantopithecus que sigue viviendo entre nosotros. Yo mantengo desde hace mucho que probablemente sea una gran especie de simio. Algunos han propuesto el Gigantopithecus. Es una especie de simio que tiene el tamaño adecuado, en la época y el lugar adecuados, para ser un candidato lógico como antecesor del Sasquatch. Pero se cree que el Gigantopithecus lleva extinto 300.000 años. Los registros fósiles se detienen hace 300.000 años y eso es muy significativo, porque se conocen miles de fósiles de las primeras eras glaciales y no aparece ningún caso de Gigantopithecus. Pero no sería el primer caso de una especie animal que se creía extinta. En 1938, unos pescadores encontraron un pez llamado celacanto en las costas de Sudáfrica, que se pensaba se había extinguido hacía 66 millones de años. El llamado unicornio asiático, también conocido como saola, era considerado por muchos occidentales un mito nativo, hasta que fue descubierto en Vietnam en 1992. Cada año, científicos descubren aproximadamente 15.000 especies nuevas. La gran mayoría son increíblemente pequeñas, como insectos diminutos o moluscos microscópicos. Pero hay algunas excepciones. En 2004, una especie de chimpancé gigante llamado el simio de Billy, que se rumoreaba cazaba leones y dormía en el suelo como los humanos, fue encontrado en las profundidades de la jungla congoleña. ¿Podría ser el Bigfoot la siguiente especie que se descubra? Creo que el bosque pluvial templado es el principal hábitat del Sasquatch. Ese tipo de bosque es el que se encuentra en la costa del Pacífico noroeste. Jeff Meldrum está seguro de que el Bigfoot existe, pero que todavía no lo hemos encontrado. Y cree que el lugar en el que hay que buscar es en el Pacífico noroeste. Estamos más o menos en la frontera de lo que creemos sería el hábitat ideal para el Sasquatch. Hay un mínimo de 400 o 450 milímetros de precipitaciones al año, lo que permite que haya suficiente vegetación como para que puedan sobrevivir omnívoros de gran tamaño. Cada año se producen cientos de avistamientos por toda Norteamérica. Desde Florida, por la costa este e incluso en Texas. Pero en el Pacífico noroeste se dan más casos que en ningún otro lugar. Jeff Meldrum cree que los frondosos bosques de la zona ofrecen las condiciones adecuadas para mantener a un primate gigantesco, y es el paisaje adecuado para que siga oculto a ojos humanos. Abandonar los senderos e ir campo a través por esta zona sería extremadamente complicado para los humanos. Pero un gran primate bípedo y muy musculoso podría subir y bajar por esas crestas con escasas dificultades. Yo diría que en ese tipo de terreno sería muy fácil pasar desapercibido. Pero hay otra criatura cuyo hábitat concuerda con los avistamientos registrados. Un animal que podría aportar una explicación totalmente distinta al misterio del Bigfoot. ¿Podría el Bigfoot estar escondido en los bosques del Pacífico noroeste?
Los hallazgos recientes de especies animales que se creían extintas hace mucho y de otras totalmente nuevas parecen respaldar la idea de que el Bigfoot podría estar ahí fuera. Pero los escépticos argumentan que jamás se ha encontrado ningún resto fósil que perteneciera al Bigfoot. Mientras, cientos de testigos oculares están convencidos de haber visto a la criatura. No puedo seguir siendo un escéptico. No puedo negar lo que vi ni mentir a la gente y decir que no lo vi. David Higley, un policía jubilado, vio un Bigfoot en el norte de Idaho. Iba rodeando la colina por un sendero cuando olí algo extraño, como si hubiera un animal muerto. Recorrí otros 12 o 15 metros. Llegué a unos pinos y el Bigfoot estaba delante de mí, de pie, a unos 20 metros. 2,5 metros y más de 300 kilogramos de peso y músculo. Solo pelo y músculo. Tenía los labios negros y grandes, la nariz negra, los ojos castaños y la cabeza redondeada. Era enorme, enorme. Entonces giró la cabeza a la derecha, hizo como... y se fue corriendo por la ladera. Al igual que David Higley, miles de norteamericanos están convencidos de haber visto al Bigfoot. Pero los lugares de estos avistamientos se corresponden con el hábitat de otro tipo de criaturas: los osos. Los osos son nativos de muchas zonas de Norteamérica, pero su población es más numerosa en el Pacífico noroeste. Un oso grizzly puede pesar desde 100 kilos hasta más de 400. Y en cuanto a la altura, podría medir más o menos como yo, unos 68 hasta 3 metros. A.J. Schlemnik es la encargada de educación en un centro natural dedicado a la observación de lobos y osos grizzly en West Yellowstone, Montana. Lleva observando osos más de 10 años. Sus labios son bastante grandes para poder rebañar bien los huesos. Tienen un olfato muy potente, por lo que su nariz es una parte prominente de la cara. Cuando alguien se encuentra un oso grizzly, suele decir que huelen a animales muertos o en descomposición. A menudo, ese oso ha estado alimentándose de cadáveres y ha retenido parte de ese olor. Con 3 metros de altura, un peso de unos 450 kilos y cubiertos de un pelaje marrón maloliente, los osos concuerdan con muchas de las descripciones del Bigfoot. Excepto por un detalle crucial. Los testigos oculares siempre describen al Bigfoot caminando sobre 2 patas. Y los osos suelen estar a 4 patas la mayor parte del tiempo. Ahí vemos a Grant, que está intentando coger un comedero de pájaros de ese árbol. Hemos puesto dentro pienso para perros y carne cruda de wapiti. Para andar a 2 patas, un oso requiere un montón de energía, así que no es algo común, pero puede ocurrir. Normalmente cuando intentan alcanzar algún alimento. El punto hasta el cual los osos son capaces de andar a 2 patas aparece reflejado en un vídeo casero grabado en Nueva Jersey en 2014. Madre mía. Cada vez que veo un oso a lo lejos, tardo un rato en distinguir exactamente lo que estoy viendo cuando voy caminando por el bosque. Supongo que sería posible confundir un oso con otro tipo de criatura o animal. Un oso caminando sobre 2 patas podría explicar muchos de los avistamientos de Bigfoot, especialmente en el Pacífico noroeste. Pero, ¿qué hay de las pruebas físicas? Todas las huellas que se han recogido a lo largo de los años. Esta fotografía, tomada en 1951, fue la que dio pie a nuestra obsesión con el Bigfoot. En ella se veía lo que parecían las huellas de una gigantesca criatura bípeda. ¿Podría tratarse de un caso de identidad errónea? Con ayuda de un oso grizzly, AJ intentará recrear esas huellas.
Lo que ocurrirá dentro de unos minutos es que Sam, nuestro oso grizzly más grande, saldrá y, con suerte, caminará sobre varios montones de tierra que hemos preparado. Algunas frutas, como plátanos y fresas, fueron colocadas a ambos lados de los montones. Queremos ver si camina por los montones de tierra para hacer moldes de algunas huellas. AJ a Chris. Estamos listos para Sam. El oso grizzly ignora los primeros dos montones, pero finalmente pisa el tercero, dejando unas cuantas huellas a su paso. Después de que el oso se haya marchado, AJ regresa con un cubo de yeso, lista para hacer moldes de las huellas. Creo que le vi dejar algunas huellas que estaban bastante bien. Sí, ese está muy bien. Me gusta. Hay que echar el yeso. Y luego tendremos que quitar la tierra de alrededor y darle la vuelta cuando esté seco. El siguiente paso es comparar los moldes de la huella del oso con las fotografías que iniciaron nuestra obsesión con la criatura. Esta ha quedado muy bien. Aquí tenemos los moldes de las huellas que hicimos antes con los osos. Esta es la huella de una pata trasera y esta de una delantera. La huella de la pata trasera del oso es muy similar a lo que se podría esperar de una huella humana. También tiene 5 dedos, pero mucho más grandes. Aunque los moldes presentan un parecido extraordinario con unas huellas humanoides de gran tamaño, los osos tienen un caminar específico que podría explicar incluso algunas de las huellas de Bigfoot más grandes. Cuando los osos van caminando, a veces las patas traseras acaban por delante de las delanteras y muchas veces sus huellas se superponen. Si el oso pisa con la pata trasera encima de una huella que ha dejado con su pata delantera, podríamos ver algo así, o incluso así, que sin duda parecería un poco más grande. La huella trasera ya medía 30 centímetros, pero al combinar dos huellas pueden llegar a medir entre 35 y 38 centímetros. Solo por la manera que tienen de caminar y porque tienen 5 dedos como los humanos, podría imaginarme que alguien pensara que estas huellas son de otro animal bípedo o humanoide. Al comparar la fotografía de 1951 tomada por Eric Shipton con el molde de estas huellas, podemos ver un parecido considerable. La forma general es muy similar a la de la huella de la pata trasera que hicimos. Los osos tienen los dedos al revés, así que su pulgar está en la parte externa y el meñique en la interna. Este patrón es claramente visible tanto en la fotografía de Shipton como en el molde de la huella del oso. La forma de los talones también es muy parecida, y en las dos se observa que pudo haberse resbalado. Si viera algo así, pensaría que es la huella de un oso. ¿Podrían las huellas de 1951 que iniciaron esta obsesión con el Bigfoot ser un caso de identidad errónea? Pero hay muchas otras huellas que no se parecen en nada a las de un oso. En concreto, las que trajeron el Bigfoot a Norteamérica y de las que Jerry Crew hizo un molde en 1958. ¿Qué podrían explicar estas huellas? Sabemos quién es el Bigfoot. Cuando un hombre llamado Ray Ballas murió en 2002, su mujer y sus hijos decidieron que era hora de revelar un antiguo secreto familiar. Era una broma para asustar un poco a la gente o hacerles pensar, pero cada vez se fue haciendo más grande. En 1958, Ballas estaba al mando de un equipo de mantenimiento de carreteras en el norte de California. Según su familia, quería gastarle una broma a sus compañeros, así que hizo unos pies gigantescos de madera, se los ató a las botas y caminó por el barro alrededor de la obra. Uno de los trabajadores de Ballas se llamaba Jerry Crew. Parece que el primer molde de supuestas huellas de Bigfoot que se hizo y que trajeron la Bigfoot manía a Norteamérica no era más que el resultado de un engaño.
Este es el bebé Bigfoot. Según la familia, Ray Ballas llevó sus huellas por todo el norte de California, Oregón e incluso el estado de Washington. Incluso logró convencer a su mujer, Elna, para que se pusiera un gigantesco traje de pieles. Le dije que si alguien subía por la colina y me veía con el traje puesto, me dispararía pensando que era un Bigfoot. De pronto, todas las historias del Bigfoot se veían desde una perspectiva diferente. A lo largo de los años, muchas de las afirmaciones que demostraban la existencia del Bigfoot acabaron siendo falsas. Un vídeo de 1996 que se suponía mostraba a un Bigfoot corriendo por el estado de Washington no era más que un hombre con un traje de piel. En 2008, 2 hombres aseguraban haber encontrado el cadáver de un Bigfoot e incluso publicaron vídeos en los que aparecía en el interior de un congelador. Más adelante admitieron que era un disfraz lleno de animales muertos. No era más que una broma, pero acabó siendo más grande de lo que pretendíamos. En 2004, incluso el famoso vídeo de Patterson-Gimlin resultó ser un fraude cuando un hombre llamado Bob Hieronymus reveló al mundo que le habían contratado para ponerse un disfraz especial de Bigfoot. Incluso accedió a someterse a un detector de mentiras en la televisión. ¿Era usted el que aparecía vestido de Bigfoot en el vídeo de Patterson de 1967? Sí. Se suponía que me iban a pagar por ponerme un traje y caminar por el bosque. Me daba igual lo que hicieran con el traje o el vídeo. Las evidencias se siguen acumulando contra la existencia del Bigfoot. Pero, ¿podrían esos engaños y malentendidos explicar los miles de avistamientos de Bigfoot registrados en Norteamérica? Os aseguro que no era un oso. Sé cómo son los osos negros y he visto osos grizzly cara a cara. No era ninguno de los dos. Confundir a un Bigfoot con un oso a menos de 20 metros, se habrán fumado algo. No se pueden confundir. En julio de 2013, Jason Miller y su hija Hailey estaban convencidos de haber visto una criatura distinta a cualquier otra que hubieran visto antes. Esa noche, al volver a casa, decidieron dibujar lo que habían visto. No hacía más que pensar que era algo tan importante que tenía que documentarlo. Le pedí a mi hija que se fuera a otra habitación para dibujar lo que había visto y que así no contamináramos nuestros dibujos. La sinceridad de gente como David Higley, Jason Miller y su hija es indudable. Así como la mayoría de los miles de personas que afirman haber visto al Bigfoot por toda Norteamérica. Pero el cerebro humano es un órgano increíblemente complejo y a menudo comete errores al interpretar el mundo que nos rodea. En todo momento, sentimos que estamos percibiendo el mundo entero que tenemos frente a nosotros con todo lujo de detalles. Pero no es cierto. Es una mentira que nos cuenta nuestro cerebro. Brian Scholl es un psicólogo experimental reconocido en el mundo entero que está especializado en la percepción. En realidad, solo vemos una mínima parte de nuestro campo visual en alta resolución en cualquier momento. Aproximadamente 1 grado, el ancho del pulgar si extendemos el brazo. El resto del mundo es increíblemente borroso y resulta imposible reconocer lo que está ocurriendo ahí. Nuestros ojos solo capturan con claridad una fracción diminuta de la información del mundo que nos rodea, y nuestro cerebro trabaja para rellenar los huecos. Sientes que estás viendo un puesto de fruta porque al mover los ojos siempre ves fruta. Pero ¿quién sabe lo que está pasando en la periferia de tu campo visual en un momento dado? Podrías ver unos cuantos melocotones y plátanos y pelotas de goma, pero hasta que no las miraras directamente, las ignorarías por completo. El cerebro siempre está haciendo suposiciones. Y cabe la posibilidad de que se equivoque. Hay 2 elementos fundamentales de la percepción que ayudan a explicar lo fácil que es que nuestro cerebro se equivoque. El primero se conoce como pareidolia, un proceso que hace que el cerebro reconozca caras y cuerpos siempre que sea posible.
Percibir estas cosas es muy importante y ha sido tan importante a lo largo de nuestra evolución que tenemos un circuito neural especializado. Ciertos aspectos del procesamiento visual están dedicados al reconocimiento de caras y cuerpos. Como resultado, esos sistemas a veces trabajan demasiado, haciendo que veamos caras donde no las hay, o que veamos cuerpos que no están ahí. El segundo elemento es un concepto conocido como efecto priming. Si estás pensando en tu tía Matilda, es más probable que pienses que es ella cuando ves a alguien por detrás a cierta distancia. Pero también nos podemos dejar influenciar por cosas presentes en la cultura moderna popular. Si el entorno nos hace pensar en el Bigfoot, en un tiburón o lo que sea, es más probable que percibamos ese concepto en cualquier contexto cuando la información sea ambigua. La mecánica de la percepción demuestra cómo si vemos de refilón un animal como un oso, podría hacer que lo confundiéramos con otra cosa, incluso un Bigfoot. Pero muchas personas que afirman haber visto al Bigfoot han descrito cómo se quedaron mirando a la criatura durante largos periodos de tiempo, hasta varios minutos. Con tiempo de sobra para evaluar lo que estaban viendo, ¿es posible que su cerebro pudiera malinterpretarlo? Brian Scholl, psicólogo de la Universidad de Yale, está a punto de recrear un experimento clásico que podría esconder la respuesta. Ahora haremos un pequeño experimento. Os enseñaré unas fotos. A los participantes sentados por parejas se les enseña una imagen y se les pide que la identifiquen. La imagen al principio está totalmente borrosa, es prácticamente irreconocible, y a lo largo de 10 fases acaba estando totalmente nítida. Cuando os enseñe una imagen, tenéis que intentar adivinar lo que es. En cada fase, los participantes tienen que escribir lo que ven. Pero mientras uno de los participantes ve la imagen desde el principio, el otro tiene que mantener los ojos cerrados hasta la mitad de la secuencia. Ahora abre los ojos. Mindy, por favor. Imagen número 6. 7. Imagen 8. Y la última. ¿Me pasáis las hojas? Al final de la prueba, compararán sus respuestas. ¿Acaso la mecánica de la percepción humana podría ser la clave para explicar los miles de avistamientos del Bigfoot que se han producido en plena naturaleza? Durante los últimos 50 años, miles de norteamericanos aseguraban estar convencidos de haber visto al Bigfoot, a pesar de que las pruebas científicas no respalden su existencia. Aunque muchos avistamientos no fueron fugaces, algunos observaron a la criatura durante minutos. ¿Podrían haber malinterpretado aún así lo que veían? Para intentar comprenderlo, Brian Scholl, un psicólogo de Yale, está reproduciendo un experimento clásico. ¿Me pasáis las hojas? Ya están los resultados. El experimento ha demostrado que los que han visto la imagen desde la mitad tardan menos en identificarla correctamente que aquellos que la han visto desde el principio. ¿Por qué creéis que hay diferencias? Creo que mi percepción era errónea por haberla visto desde el principio. Supongo que mi mente seguía centrada de manera subconsciente en lo que ya había visto. Él tenía que procesar menos imágenes y yo tenía muchas más. Muy bien. Justamente, ese es el objetivo de este experimento. Es un ejemplo de cómo, sorprendentemente, el hecho de tener más información puede ser perjudicial. Cómo nuestras suposiciones sobre lo que estamos viendo pueden despistarnos. Más gente afirma haber visto al Bigfoot en el Pacífico Noroeste que en ningún otro lugar de Norteamérica. Algunos, como el profesor Jeff Meldrum, creen que se debe a que la vegetación de la zona es tan exuberante y los bosques tan frondosos que ofrece las condiciones adecuadas para mantener a un primate gigantesco, y es el paisaje apropiado para permanecer oculto ante los humanos. Pero otros creen que es el entorno perfecto para ver algo que no está ahí.
¿Dónde se suele ver al Bigfoot? En el bosque a lo lejos, ¿no? Esas son justo las condiciones ambiguas en las que especialmente, si tienes al Bigfoot en mente, es más probable que te dejes llevar por esas corazonadas e incluso que reconozcas al Bigfoot en cualquier árbol o animal extraño. Y con lo que te quedas es tanto con la historia que te cuentas a ti mismo como con la imagen que has percibido en realidad. Percepción, huellas malinterpretadas, engaños y osos salvajes. La evidencia de que un gigantesco bípedo medio hombre, medio simio exista está siendo cuestionada por todos los frentes. Pero sigue faltando una evidencia clave que podría demostrar que los escépticos están completamente equivocados. En agosto de 2013, el sanitario militar retirado Jason Miller vio algo y quedó convencido de que era un Bigfoot. Al día siguiente, regresó al mismo sitio y encontró varias muestras de pelo. Estas muestras, junto a otras encontradas por otros testigos, fueron analizadas por el Dr. Jeff Meldrum antes de enviarlas a un laboratorio especializado en hacer pruebas de ADN. Si los resultados son positivos, tendría una gran repercusión porque habríamos reconocido la existencia de una especie que está más estrechamente relacionada con los humanos que cualquier otra que haya sido descubierta o estudiada. En el laboratorio de Todd Disotel, en la Universidad de Nueva York, acaban de obtener los resultados de ADN de las muestras capilares. Por fin tenemos los resultados. Esta es la secuencia de la muestra de pelo que Jason Miller envió al Dr. Jeff Meldrum. Aquí vemos la base individual de ADN, las AEs, Cs, Gs y Ts que componen la secuencia genética. Voy a compararla con la base de datos internacional para ver a qué podría corresponder. Este es el resultado. La especie más parecida es el Odocoyelius virginianus, el ciervo de cola blanca norteamericano. La muestra que Jason Miller recogió al día siguiente de su avistamiento resultó ser pelo de ciervo. Pero, ¿qué hay de las otras muestras que había recibido el Dr. Meldrum? Una de las otras muestras que me envió el Dr. Meldrum resultó ser de una vaca. Y, por desgracia, otras cuantas estaban contaminadas con ADN humano. El análisis del ADN de las muestras capilares no pudo aportar ninguna prueba de la existencia del Bigfoot. A pesar de las décadas de búsqueda, no se ha encontrado ninguna muestra de esta criatura viva, ni tampoco se han descubierto ningunos restos. Después de examinar las evidencias, todo parece indicar que lo más probable es que el del Bigfoot sea un caso de identidad errónea, un truco de la mente humana. Todo lo que hemos aprendido del Bigfoot se basa en avistamientos de individuos que normalmente no tienen conocimientos científicos o biológicos sobre la fauna silvestre y suelen estar a bastante distancia. La gente se puede confundir con facilidad. Continuamente vemos cosas que no existen. Vemos alguna cosa y el cerebro la modifica y cambia el recuerdo de lo que hemos visto. Si alguien trae relatos de testigos oculares, los científicos suelen descartarlos sin más porque es la evidencia menos fiable que existe. Los científicos no se oponen a la idea de que el Bigfoot exista partiendo de una base estrictamente científica. El problema es que no hay pruebas. La probabilidad de que una criatura simiesca de gran tamaño viva entre nosotros hoy en día es extraordinariamente mínima. La ciencia no puede afirmar con certeza que no exista, pero por muchos motivos es extremadamente poco probable que así sea.